dejar a nuestros pequeños y no tan pequeños en este gran regreso a clases. Pero algo que nos preocupa a nosotros como padres, Alejandro, es siempre ver cómo les fue a nuestros pequeños en clase. Y yo sé que para muchos padres se les dificulta el hecho de poder conversar, primero porque quizás no tienen esa conexión padre-hijo, mamá-hijo, pero quizás por desconocimiento de cómo llegarles, cómo hacerles las preguntas para ver qué tal les fue en el día y no basarse en la simple pregunta, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Y que el chamo te responda con un gran bien. Y ya. Para eso vamos a conversar con una mujer extraordinaria. Claro que sí, nuestra amiga de la casa, Talía Hernández, psicopedagoga, para hablar de este tema. Bienvenida, como siempre, a La Tisana. Muchísimas gracias por la invitación, y así es. Bueno, tenemos que empezar a ajustar motores porque ya nuestros niños empezaron las actividades y nuestros adolescentes, que son los que más utilizan este tipo de monosílabos del bien, ¿no? Y entonces allí nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista como padres para estimular esa conversación y para que eso no se quede allí en la superficie? Porque es muy común con el día a día, pues perder esa parte fundamental, que además nos ayuda no solo a guiar, sino también a darle herramientas a nuestros hijos para que tengan asertividad. Nosotros como padres debemos comprender algo muy importante. Nuestros hijos solamente te van a prestar atención, ellos son como todo lo que son los algoritmos de las redes. Los primeros segundos, cuando ellos se den cuenta que tú estás queriendo averiguar porque estás preocupado por el tema de estudios o porque quieres darle la solución a un problema que él ni siquiera te ha planteado, se bloquean. Allí se corta la comunicación. La gran clave está en aprender a escuchar de manera activa. Esa es la clave para ayudar a nuestros hijos a que realmente haya una comunicación eficiente y eficaz. Y la escucha activa pasa primero por no esperar que él dé ese discurso para yo responder, sino hacerlo desde la curiosidad. ¿Qué hiciste hoy en el colegio? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste en el receso? Eso es una pregunta fundamental. En el recreo, ¿con quién jugaste? Cuando son más pequeños. Porque allí ellos te van a contar pequeñas anécdotas. Y ahí es como padres muchas veces saltamos a darle la solución o a decirle qué es lo que deben hacer o dejar de hacer. Y allí está el error. Porque de lo que se trata es de parafrasear lo que ellos te digan. Por ejemplo, en el recreo yo jugué con María, pero sabes que María se cayó y todos empezaron a burlarse de María. Normalmente como padres, ¿qué vamos a hacer? Ay, pero qué horror. ¿Cómo se van a burlar de María? Eso tan feo. Sí, más bien vamos a cambiarle la reflexión y decirle, ¿cómo te sentiste tú cuando tus compañeros se rieron de María? ¿Ves la diferencia? O sea, es tratar de que ellos expresen lo que sienten y nosotros no darles un sermón o decirle qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que abre las puertas de la comunicación. Claro, porque al final el ser humano también suele ser muy reaccionario, es decir, escucha para reaccionar, y a veces cuando somos jóvenes o adolescentes nos sentimos más bien juzgados. Cuando no aceptan nuestros gustos, cuando no aceptan nuestros hobbies, lo que no nos gustan, entonces terminamos bloqueándonos. No le queremos contar a papá o mamá lo que hacemos, cómo nos fue, porque sentimos que va a venir un juicio. Un regaño, exacto. O un regaño. Claro, y como papá nosotros tenemos esa tendencia a sentir que tenemos la autoridad porque tenemos más vida, lo cual es cierto, lo que nos vamos a guiar también es verdad, pero hay que hacer algo que se llama la validación emocional de nuestros niños y jóvenes, y pasa por lo que tú acabas de mencionar. No se trata de escuchar para responder, se trata de escuchar para comprender. El lugar y el momento en el que está nuestro hijo es el que nos va a permitir luego poderlos acompañar en una decisión que al final del día deben tomar ellos, porque si nosotros les decimos qué hacer, estamos creando más bien personas inseguras que el día de mañana no van a saber cómo tomar decisiones. Y que van a depender totalmente de nosotros. Talía, ¿sabes que es algo importante? A lo mejor en casita el papá o la mamá que nos está escuchando dice, bueno, ya sé más o menos qué preguntarle entonces a mis chamos, pero yo siempre digo que esto no solamente debe reducirse al hecho del regreso a clases, porque ¿cómo voy a crear entonces esa conexión, esa validación de emociones solamente para un ámbito en la vida sin que empiece desde casa? Quizás cuando el niño, el joven, el adolescente tropezó, se rompió algo en casa, o a lo mejor no le hizo caso a la mamá, y nosotros lo que hacemos justamente es reaccionar agresivamente. No lo digo con respecto a golpes, sino también el verbo, en la forma de responder verbalmente. Entonces, ¿consideras que deberíamos aprender a validar esas emociones o esos sentimientos que tienen nuestros chamos desde cualquier aspecto en la vida y, bueno, obviamente llevarlo a la parte escolar? Por supuesto, y esto pasa porque hago yo como adulto cuando ocurren cosas que están fuera de mi control o cuando salen las cosas de la manera en que yo no esperaba, porque ese es el ejemplo. Recuerda que nuestros hijos no van a... Tú puedes tener un verbo precioso y puedes decir cosas maravillosas, pero si en tu práctica tú haces todo lo contrario, pues sencillamente es un doble sentido y nuestros hijos se van a impactar es por lo que tú haces, no por lo que dices. Entonces, si yo estoy pasando por un momento emocional difícil, qué importante
importante es decir, mira, en este momento estoy estresada o hablamos de esto después, déjame que yo me calme. De alguna manera le estás dando elementos para gestionar su propia emocionalidad. Y eso luego ellos lo van a tomar como un ejemplo. No se trata de no sentir rabia, ira, frustración, porque somos seres humanos. ¿Qué hago yo con eso? ¿Y de qué forma modelo comportamientos que sean impactantes para ese niño que lo está observando y que luego lo va a copiar? Sí, hay padres también, por ejemplo, que tratan a los hijos como si fueran amigos y empiezan a comportarse de esa manera. Por el contrario, tenemos casos de padres que son tan estrictos que no hay para nada una cercanía con sus hijos. No sé si está bien ubicarse en alguno de estos extremos. ¿Cómo hacer para precisamente no caer allí? Hay un binomio que es el binomio autoridad y afecto. Nosotros como padres tenemos que tratar de estar en el centro. No podemos ser amigos de nuestros hijos porque eso no existe. Un papá que es amigo sería una persona que tu hijo te está contando algo malo y tú le dices, ay, sí, qué chévere, y entonces, ¿y después qué vas a hacer? O sea, no, tú estás para guiar, para orientar, pero si eres el otro extremo, que es un papá absolutamente autoritario, que señala, que castiga, entonces, y tus hijos no te tienen respeto, te tienen miedo, entonces tampoco sirve. De lo que se trata es de ser una persona, un padre amistoso, un padre que está dispuesto a escuchar, pero que luego enseña que todo lo que haga o diga ese joven o ese niño va a tener una consecuencia. Entonces dejamos de hablar de castigo y empezamos a hablar de consecuencias. Si tú no haces tu tarea a tiempo, no puedes pretender que a las 5 de la tarde vas a ir a montar bicicleta. Exacto. Eso no es un castigo, yo no te estoy castigando. Tú, como no estás cumpliendo lo que son tus deberes, tú mismo te estás castigando al no tener el tiempo luego para la distracción. Hay que Allí está poner la clave. grandes límites. Por supuesto, Exacto. y enseñarlos a que ellos experimenten las consecuencias de sus actos, porque eso es un aprendizaje para toda la vida. Exacto, Talía, y ahora en el caso de que, bueno, los padres quieran tener esas herramientas para saber cómo conversar con sus niños, pero a lo mejor no lo han hecho desde antes, quieren a través de esta entrevista empezar a cambiar ese patrón de enseñanza, ¿cuáles son esos instrumentos o cómo pueden empezar a gestionar esa validación de emociones, sobre todo con este regreso a clase? ¿Qué preguntas pueden hacer? ¿Cómo pueden manejar, por ejemplo, cuando el niño no quiere expresarse más allá de un bien, por ejemplo? Sí, la comunicación lo vamos a poner en 2 edades. Cuando estamos bien pequeñitos es importante que mamá y papá se tiren al piso a jugar con nuestros hijos. Entonces vamos a buscar una vez a la semana o una vez cada 15 días el espacio para sentarme a jugar lo que juega mi hijo, a olvidarme del teléfono, de los dispositivos electrónicos y empezar a conectar con lo que a él le gusta. Y cuando ya estamos en la etapa de preadolescencia y adolescencia, vamos a hacer como una salida mensual o semanal con ese joven o con ese preadolescente para conversar acerca de cuáles son sus intereses y empezando por mí. O sea, es decir, yo te puedo hablar de cómo fui yo cuando era adolescente, qué era lo que me angustiaba y escucho cuál es tu mirada respecto a eso. Debemos empezar a fomentar esos espacios para compartir lejos de todo lo que es la dinámica diaria. Qué buenas recomendaciones, yo creo que son muy útiles precisamente hoy cuando su hijo regrese de clases, aplíquelas, converse con él y Talía, si además tienes más información que regalarnos a través de las redes sociales, esta es la Por supuesto, a través de Instagram, @talia.coach, ahí tienes toda la información que siempre comparto. Muchísimas gracias por a ustedes. acompañarnos, qué placer conversar con Talía como siempre. Y sobre todo en estos temas, Misuli, y tú que además dejaste a tu pequeño hoy, ¿no? ¿Ya? Sí, señor, ahí está. Ay, ese Estoy esperando que corazón sea de la hora madre. para buscarlo, porque es el Claro que momento sí. más especial. Bueno, señores, ustedes pueden conectarse a @latisanasqb. Por cierto, saludos a Gerardito, el Ay, sobrino sí. de nuestro productor Gerald, de Sábado a la Gerald. Noche, que está allí pendiente de La Tisana. Saludos para él y para todas las personas que mandan sintonía, @latisanasqb también, para que esta hermosa mujer los salude. Bueno, y tú también, que por ahí tienes tus admiradoras siempre, la señora Bueno. Consuelo, pendiente de todas Ay, esas ay, ay, ay. publicaciones. La señora Violeta, por cierto. Besos para Violeta. que también Bueno, está pendiente. nosotros de esta forma, con estos grandes saludos, vamos a una pausa, pero continuamos con buena información, así que usted quédese pendiente.